A partir de ahora comienza Intercambio Inmobiliario Federal. En los siguientes 60 minutos compartiremos la experiencia de diferentes profesionales inmobiliarios de todo el país, quienes nos brindarán detalles de su actividad desde sus inicios y hasta la vorágine laboral que día a día transitan. Conduce el corredor inmobiliario Alberto Loyarte. Bueno amigos, otra tarde más de Intercambio Inmobiliario Federal. Hoy vamos a tener un programa especial porque contamos con visitas muy apreciadas y del exterior nada menos. Mi programa, les aclaro, está dedicado a los corredores inmobiliarios de todo el país, por eso se llama Intercambio Inmobiliario Federal. Estamos acá con la contadora Liliana Corso, por todos conocida por sus libros, por sus aportes a todo lo que es administración de consorcios, que tuvo la gentileza de acercar a dos colegas administradoras colombianas que estuvieron ayer y anteayer en Tucumán en unas jornadas a las que fueron invitadas, y hoy por la mañana aquí en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde se está realizando otra jornada también para administradores de consorcios. Les voy a pedir que se presenten y me comenten un poco, porque tienen labores que están vinculadas a la difusión de la actividad de administración de consorcios, pero sería interesante que ustedes expliquen con más detalle. Claro que sí. ¿Quién primero? Bueno, voy a iniciar. Mi nombre es Luz Dari Nieto Orozco, soy colombiana, específicamente de Aguadas Caldas. Tengo un medio de comunicación especializado en propiedad horizontal, un programa en televisión nacional. El tuyo es periódico. El periódico, y se llama Propio. ¿Y con qué periodicidad se emite? Cada 2 meses salimos con una edición, ya estamos en la edición número 51. Ajá. Llevamos 9 años. Tenemos versión impresa, versión digital también en nuestra página web, donde contamos ya con más de 100,000 visitas en nuestra página web. Tenemos un espacio en televisión nacional, también que se llama Entre Vecinos, para hablar de propiedad horizontal, y un programa los jueves a las 6 de la tarde por nuestro canal de YouTube, también llamado Entre Vecinos. Hacemos un congreso de alta gerencia en propiedad horizontal al año. Este año es el 25 de julio, al cual están cordialmente invitados. Queremos tenerlo allí, sería espectacular. Con todo gusto vamos a intentarlo. Bueno, cuéntame. Mi nombre es Eve Polanco, soy comunicadora social periodista, soy proveedora de la propiedad horizontal, soy empresaria, hace 30 años gerencio empresas, actualmente tengo 2 empresas específicamente, una que es garantizar la seguridad del transporte vertical, inspeccionamos la seguridad de los ascensores, escaleras eléctricas. Tengo un amigo especializado en eso, que seguramente lo vas a conocer, se llama José Biel. Ah, muy bien, me encantaría conocerlo. Él lamentablemente está con un problemita de salud en este momento, pero cuando se recupere te lo voy a contactar. Porque tenemos una empresa que se llama UNOSEC, con la cual certificamos la idoneidad, o sea, la competencia de los administradores de propiedad horizontal. Ajá. Es la única empresa a nivel de América que tiene una acreditación internacional, y esta certificación de idoneidad pues viene de la misma ley de Colombia, de la ley que actualmente está vigente, en la cual en el artículo 59, Luz Dari, si no estoy mal, habla de la idoneidad del administrador. ¿Y cómo se demuestra idoneidad? A través de sus competencias, de sus conocimientos y habilidades. Adicional, también tengo un noticiero, es el primer noticiero de propiedad horizontal en un canal de YouTube. Ah, bien, está amplio. NotiPH, pueden vernos ahí, NotiPH. Bien. Pregunto, en particular me interesa el tema de
nosotros por nuestra ley, ya te habrán comentado, nosotros tenemos normativa que establecen cursos, exámenes, etcétera, etcétera, para mostrar la idoneidad para poder acceder al puesto, a la función de administrador de consorcio. En el caso de ustedes, la ley que establece como básico para poder ser administrador de consorcios, o sea, hay un parámetro así de exigencia de capacitación, de estudio, de exámenes, y después ustedes hacen esa idoneidad. Bueno, yo te explico. La ley establece que el administrador debe ser idóneo. Eso es lo que establece la ley 675 de 2001, que es la que está vigente. En este momento la ley no tiene, digamos, como obligatorio que tome tales cursos o que realice una certificación por competencia. En este momento hay en estudio en Colombia un proyecto de ley del administrador de propiedad horizontal, pero es un proyecto que apenas está en proceso. Pero cuando nosotros analizamos cómo el administrador, y pues obviamente todos los expertos, cómo demostrar esa idoneidad del administrador puede ser por dos formas. Una licenciatura, pero en el mundo no la hay. Hay carreras técnicas como la que hay acá en Argentina, o en Colombia también tenemos carreras técnicas, pero no una licenciatura. Pero existe una certificación que evalúa esa idoneidad a través de evaluar los conocimientos y las habilidades del administrador. Conocimientos a través de cursos. Bueno, quiero aclarar que nosotros no hacemos seminarios ni congresos. Nosotros participamos, pero no hacemos eso. Pero para poder evaluar las decisiones de la persona. Hacemos exámenes. Nosotros practicamos unos exámenes. Acá Luz Dari, por ejemplo, ella es una administradora certificada. Luz Dari, cuéntales un poco la experiencia para no ser ¿Cómo es ese examen? Toma, digamos, un administrador un poco, es medio un todólogo, digo yo, porque tenés que conocer de legislación laboral, de normas de seguridad e higiene, de contabilidad, de plomería, psicólogo, algunos hasta de psiquiatra, hasta arreglar matrimonios. Eso es totalmente cierto. En Colombia ¿Cómo es el mecanismo de examen? El mecanismo de examen es, como lo decía Eve, hay parte teórica, hay parte práctica y hay parte de habilidades blandas. Ajá. Entonces se presenta, así como cuando uno va a la universidad que le exigen como una tesis o que haga un diplomado o que haga un curso extra, podríamos decir y asimilarlo sin ser igual, obviamente, a ese examen que se presenta para unos licenciarse o graduarse de cualquier pregrado o posgrado. Aquí se presenta un examen para nosotros en Colombia tipo ICFES, que es el que nos hacen hacer, que es un examen larguísimo que dura 8 horas, porque tiene 14 con múltiples respuestas de cada pregunta. Y presentas el examen por módulos. Si sacas la nota hay un promedio y hay unos requisitos. Yo fui entre las primeras certificadas con un OSEC en Colombia. Me tomó más de 8 horas resolver el examen. Sí se puede perder un módulo porque aunque uno haga eso todos los días, hay preguntas muy concretas. Yo tengo que reconocer que perdí 2 módulos, los repetí y me pude certificar. Es más... Porque es una temática muy amplia, por eso... amplia. Yo complemento un poco. Se divide en 3 secciones el examen. La primera es la ley del país. Ajá. ¿Por qué? Porque esta certificación que nosotros otorgamos, el administrador, por ejemplo, acá en Argentina dice, yo me quiero ir a vivir a Panamá. Entonces yo le digo, bueno, presente su examen, pero con la ley panameña. Se dice, yo quiero ejercer acá en Argentina, lo presenta con la ley de Argentina. Porque hay la posibilidad de que el administrador pueda ejercer su profesión, su gerencia de administración, como nosotros le decimos, en otros países. En otros países. Es por los convenios que hay de reconocimiento. Claro, que ustedes tienen convenios.
Sí. Luzda, Eve, ¿por qué no les explicas que esta certificación es para toda Latinoamérica? Así, estos convenios y esta certificación que, por ejemplo, otorga UNOCED, puede utilizarla cualquier persona desde Alaska hasta la Patagonia. Por ejemplo, nosotros hemos certificado personas en México, en Colombia, en Panamá, y esperamos aquí en Chile también, aquí en Argentina, perdón. No, porque se pisó porque lo están haciendo en Chile. En Chile, sí. Sí. Gracias por la salvada. No. Sí. Por eso preguntaba, porque bueno, nosotros tenemos una estructura de otra manera y bueno. No, pero ellos tienen. adaptan su programa porque yo, Acaba, claro, sí. yo le pedí ver cómo era, por lo menos el de Colombia le pedí, me lo tuvo, tanto le insistí que Eve me lo tuvo que mostrar más o menos. Entonces, aparentemente el primer día hacen la parte teórica, ¿no es cierto? Unas horas, 4 o 5 horas, y al otro día otras 4 o 5 horas con las otras 2 partes. Entonces no es que ella estuvo 8 horas haciendo el examen, en realidad sí hizo 8 horas, pero Sí, en 2 días. En 2 días, claro, sí. obviamente. La dejaron ir a peinar. No, la dejamos ir le dimos almuercito y todo. Claro. Y entonces yo estuve viendo y es como dice ella, muy relacionado a la ley del cada país. En este caso, la que yo vi era la ley de Colombia. Entonces, claro, si hubiera que hacerlo acá en Argentina, hay que adaptarlo a las leyes nuestras. Claro, sí, además no solo a las leyes, sino a las modalidades, digamos, de nuestro feudalismo. Me traicionó la palabra, pero es más feudalismo que federalismo. Yo insisto en eso. Sí. Pero, porque, como ustedes sabrán, la ciudad de Buenos Aires, que es una provincia, tiene su normativa. Y el concepto que tiene de la provincia de Buenos Aires es absolutamente diferente. Por ejemplo, esta ciudad lo comprende como defensa del consumidor, y del otro lado, en la provincia de Buenos Aires, está como dependiendo de la inspección de personas jurídicas, o sea, desde lo jurídico. Entonces, son conceptos, y en Neuquén no sé cómo es. Pertenece al consumidor también. Por eso, o sea, hay criterios de ejercicio del enmarcamiento de la profesión que son, se los ubica de diferente manera y por eso se arma de diferente manera. Entonces, por eso, sería más complejo hacer el proceso porque toca, por ejemplo, nosotros conocemos en México, cada estado tiene una ley. Es súper complicado porque México es grande y cada estado y bueno, acá puede llegar a pasar más o menos lo mismo. Exacto. Allá cuando nosotros certificamos en México fueron inicialmente 30 administradores y administradoras, unas eran de Monterrey, otras de Acapulco, y nos tocó exámenes específicos, aunque son muy parecidas, pero tienen sus particularidades. Claro, si son las leyes diferentes, es normal. Y después toda la parte de habilidades blandas, bueno, eso sí, porque es convivencia, eso en todos lados más o menos es lo mismo, y eso está bien. Sobre eso te falta escribir. Estoy en eso. Todo lo contable, todo lo organizativo, todos los tips, todos los están en los libros de ella. Después le falta la parte de habilidades blandas. Nosotros en Colombia tenemos, digamos que aquí en Argentina vimos hoy con el curso que estábamos, que aquí sí los administradores tienen como una matrícula y la deben renovar cada año. Sí. Nosotros todavía no hemos llegado allí. Claro. Estamos empezando hasta ahora que pronto en la capital ya nos tenemos que registrar todos los administradores, pero me parece fabuloso porque eso evita un poco la corrupción, porque se da mucho que roban en un lado, se van para el otro barrio y como no hay un registro. No hay un registro, no hay un control. Sigue pasando igual, porque pues eso se da en todas partes, la corrupción. Y aparte acá hay un mecanismo que me parece muy auspicioso, muy bueno, el hecho de tener jornadas como esta que te dan actualización para la matrícula del año siguiente. Espectacular, porque entonces, es que la norma va cambiando, el Estado va cambiando cosas, claro. Y si el administrador no se actualiza, pues cómo va a gerenciar ese condominio. Exactamente. Igual, eso también es una tendencia hacia la profesionalización de el impacto que genera una administrador nosotros dentro de la acá tenemos, digamos, diferentes niveles, porque por ejemplo hay contadores, hay abogados que hacen administración de consorcios, hay
hay diferentes profesionales, profesiones. corredores inmobiliarios, como yo, que hacen De administradores. administración de consorcios, pero el tema es que haya más o menos una actualización permanente al momento de actualizar la matrícula, y por eso estas jornadas que te dan, digamos, la certificación de que asististe y por lo menos Que se actualiza. está actualizado. Nosotros con nuestra empresa Propio, que es el medio de comunicación, ya llevamos 9, casi 10 años. Nuestra lucha ha sido esa, profesionalizar el oficio, porque en Colombia se le llama oficio, y yo les digo, oficio es una artesanía, algo que tú haces con las manos. Yo no le veo nada de artesanal a manejar un presupuesto de 1.000, 2.000, 5.000 millones. Sí, ajeno. Tienes que prepararte. Y estamos en esa lucha y vamos dando pasitos, y yo le digo a mi familia, puede ser que ni lo alcance a ver, pero al menos dejé la semilla sembrada, y mis generaciones que vienen detrás dirán, a alguien se le ocurrió y hoy ya somos profesionales. Exacto, para allá vamos. Por tal eso cual. nuestro congreso, que es una vez al año, se preocupa mucho por la parte interior, formación personal del administrador para dignificarlo. Que repetí la fecha. Eso es verdad, que yo estuve presente en el congreso de ella en el 2023 y no tiene nada que ver con los congresos a los que estamos acostumbrados. Ahí no se habla de leyes, no se habla de normas, no se habla de nada. Es para el administrador, para su aspecto emocional del administrador. Ahí tuvimos un coach, tuvimos una maestra de yoga que nos hizo meditar, nos hizo cantar, y estuvo espectacular. Salimos con las energías renovadas. O sea, más a lo personal que a lo técnico, digamos. A las habilidades socioemocionales. Trabajamos en grupos, nos dividieron en grupos, sí, ahí nos dieron un tema, pero bueno, trabajando, y eso estuvo muy lindo, conversar con otras personas y ver. Así que es un congreso totalmente disruptivo, totalmente diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados, tan académico. Claro, sí, que nosotros ponemos las materias y vemos que se traten todos los temas como la escuelita. Por eso tienes que ir el 25. Bueno, cuéntame del congreso. Bueno, Fechas. El congreso es el 25 de julio en la Cámara de Comercio en Bogotá. Va a ser es un sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es una jornada bastante intensa, pero muy llena de cosas nuevas. Este año nuestro eje temático es la globalización, cómo administrar traspasando fronteras, porque ya la inteligencia artificial, las tecnologías, todo nos permite ir un poco más allá. Sabemos que tenemos mucho que dar y mucho que aprender. Porque hay españoles que tienen propiedades acá, hay ingleses, y se va cruzando, entonces hay que... Tenemos propietarios en edificios que tienen su apartamento para negocio, como en Airbnb, por ejemplo. Entonces le abren la puerta al inquilino desde España, a través de su celular, administran desde allá, no se mueven, tienen una renta, participan de las asambleas, deciden. Así que tenemos mucho que ofrecer de Colombia para el mundo y tomar del mundo para Colombia. Correcto. Y ese va a ser el centro de el congreso el eje temático. Sé que están todos y eso es en Bogotá. Eso es en Bogotá. ¿Y el costo de la participación? El costo de la participación. ¿Dónde se puede ver, por ejemplo, por internet, las condiciones para participar? En nuestra página web, que es www.propio.com, pero Propio se escribe con H entre la R y la O. La primera R y la primera O tiene una H. Propio.com, ahí van a encontrar toda la información. Está en $120 la inscripción para ir al evento. Y bueno, allí los vamos a no, bueno, sí, es un refrigerio, pero es tipo almuerzo, así que están todos súper invitados. Y un poco de dieta. A la comisión que va a ir, que es grande, de Argentina, obviamente les vamos a armar un tour por la ciudad, por algunos pueblos, allá se dice pueblear. Algunos lo podemos perder. Sí, de claro que sí. Allá serán recibidos con los brazos abiertos. Sí, para poder seguir con esto. Propio, con la H intermedia, ahí están las condiciones para el congreso, que es una sola jornada. Repetime la fecha. 25 de julio, de 8 a 5 de la tarde. De 8 de la mañana a 5 de la tarde en Bogotá, Colombia. Cámara de Comercio de Bogotá.
Sí, O sea que está en un lugar bien céntrico. Está cerca al bien aeropuerto, de orientado. camino al aeropuerto, hoteles en todo alrededor de la Cámara Correcto. de Comercio, eso es calle 26, así se conoce, Cámara de Comercio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con la moneda nosotros, con ustedes? Más o menos el dólar. El dólar, ¿cuánto está, por ejemplo? El dólar allá Allá. 3.600, 3.575 hoy está el dólar. Un dólar vale 3.575 pesos colombianos. Pero creo que lo que Alberto te pregunta es cómo está la economía, está más, ¿cómo ves? ¿Más caro, más Claro, barato? ¿qué costo, Bueno. por ejemplo, almorzar? Un plato de comida, una bebida gaseosa y un Bueno, café. Bueno, yo te digo, para mí está un poquito más costoso acá, un poquito más costoso. Obviamente también depende del restaurante. No, estamos de depende acuerdo, pero de las el circunstancias. Pero uno para hacerse una composición del lugar, porque Un sabemos poco más barato, que correcto. fuera de lo que es lo que es el Congreso de por sí, está esos gastos, y uno puede decir, bueno, me quedo 3 días o 5 días, incluso sí. ahora hay algunas empresas low cost que Sí. están llegando, y qué sé yo, que, por ejemplo, sé que JetMar estaba yendo a Lima por lo menos. Claro. Así que Te no sé pongo un si llegará. ejemplo, me estoy quedando en un hotel que tiene una cadena en todas partes del mundo. Ajá. Es una cadena media. Sí. Aquí es el mismo hotel que me puedo ¿Qué quedar tal? en Colombia. Aquí yo pago un 30% más de lo que pago allá en De lo que Colombia. pagan, o sea que sale, allá Y es un sale hotel de 30%, cadena sale medio. más barato. Sale un poquito más barato. Igual nosotros nos encargamos de buscar convenios con aerolíneas, con hoteles, Sí, claro. todo para que ustedes Si tengan uno una tarifa decide ir, se especial. pone en contacto con ustedes y ve Total, en sí. qué manera, cómo contactar y resolver Claro que esa sí. parte de la temática. Y ¿no? los pasajes, si los llegan a tramitar en este momento, les pueden salir también muy favorables. A mí los me pasajes. gustaría que ellas comentaran algo que nosotros no tenemos y que a vos, Alberto, te puede venir muy bien. Allá cuando el constructor termina la obra, cuenten cómo es la entrega de las partes comunes. A ver. Es Esa muy es- interesante, Esa es nosotros una no parte, lo tenemos. es una parte un poco compleja y de mucha responsabilidad, porque allí cuando nosotros recibimos un edificio nuevo que lo están recién entregando, hay que hacer todo un ejercicio para recibir las áreas comunes y hay que tener un equipo interdisciplinario, un arquitecto, un ingeniero, un electricista, alguien de motobombas, alguien de ascensores, para que nos ayuden a levantar un acta donde digan que lo que el constructor ofreció es lo que está entregando y que está entregándolo en perfectas condiciones. Claro. Porque si no, la constructora da por entregado, asume que uno como administrador, que es el responsable, Recibió todas las recibió, y condiciones. cuando va a hacer una reclamación por un vicio oculto, por algún daño, algo que no funciona, qué pena tú recibiste. Claro. Entonces allá sí es muy Se importante. hace una inspección Antes a la de entrega. A todas Claro, las lo que zonas pasa es que comunes. nosotros acá tenemos algunas dificultades respecto de eso, Infraestructura. porque ¿qué ocurre? Muchas veces el constructor termina la obra, pero trámites formales del gobierno, que le falta el sellito al plano de esto, del otro, y empiezan a entregar los departamentos, digamos, de a uno, salteado. Entonces, por ahí hay edificios que están 2 años y no se terminaron. O sea, No terminan de entregar. no terminaron de entregarse porque por H o por B, o sea, no vino la conexión del agua en el... Hay montones Yo de quiero variantes. complementar algo que tenemos en Colombia y de pronto acá usted No, lo tiene. bueno, la cuestión comparada, Claro, ¿no? mira, nosotros tenemos en Colombia 15 reglamentos obligatorios para esa entrega de zonas comunes. Esos 15 reglamentos van orientados a la sismoresistencia, van orientados al suministro de gas, van orientados al RETIE, que son los enchufes del apartamento, y al RETILAB, que es la iluminación externa. Está orientado a la certificación de los ascensores,
a la certificación de la potabilidad del agua, y cada uno de esos 15 reglamentos tiene una certificación, y las que yo hablo son obligatorias. Entonces, digamos, si el edificio cumple con todos esos reglamentos, tiene que mostrarle al administrador, que allá se llama administrador provisional, o bueno, al administrador que esté, todas estas certificaciones. O de lo contrario, no debería recibir el edificio. O tendría que hacer la salvedad que eso no está en la condición. Y también pasa mucho. Sí, una pregunta. ¿Eso se puede hacer ante escribano, esa entrega, o no? ¿Ante abogados o...? No, notaría no, allá no. Allá se contrata, como dijo Luis Darío, los técnicos y abogados. Falta esto, y si esto falta... Bueno, venimos otro día cuando esté, me avisás y venimos. Pero siempre con un abogado. Allí tenían de pronto una mala costumbre, era que montaban una constructora, hacían el edificio, lo entregaban a medias y liquidaban la constructora. Entonces cuando tú ibas a reclamar no había quien reclamarle porque no existe. Claro. Ahora hay un seguro que es obligatorio para todos los edificios y se llama el seguro decenal, que quiere decir que durante 10 años, si tú construiste, tienes la obligación de responder por lo que estás entregando. Entonces te dicen, vamos a entregarte 150 apartamentos, 2 piscinas y una cancha de juegos. Ellos entregan generalmente los apartamentos y los amenities los dejan de último, y de pronto, se me olvidó. Y por allá a los 15 años dice, oiga, aquí decía que había 2 piscinas y solo hay una. Ahí el acta de recibo. Y eso tiene un valor. Acá ojalá pudiéramos llegar a eso. Hay una ley que teóricamente al desarrollista, o sea, nosotros el que construye, lo obliga a contratar un seguro de entrega de la unidad. Pero, ¿qué ocurre? Como el seguro es un costo más, por lo general no lo contratan, por lo general el que compra no lo exige, por lo general terminan incumpliendo y después no se cumple el plazo de entrega, no se cumplen las condiciones de entrega, no se cumplen las condiciones de administración, y por ahí tenés un proceso de un edificio que está terminado ahora, que por ahí se te lleva 3, 4, 5 años en gestiones, en reclamaciones, esto, el otro, cuando no ocurra que pase, como me acaban de contar acá un colega, que un constructor puso en el reglamento de copropiedad del edificio que la portería, la vivienda del encargado del edificio, hasta tanto no hubiera designado un encargado con vivienda fijo, era de su uso. Wow. Oh, Dios mío. Un espacio común que por supuesto no paga nada. Son geniales, son geniales. Y encima el escribano, a cada escritura que fue haciendo, le agregó ese párrafo específicamente para que quedara claro que ese señor se convirtió en dueño del edificio. De loco. Y también se reservan geniales. A veces el espacio aéreo por 20 años los constructores. O sea que ellos pueden poner antenas en la terraza y cobrar para ellos solo el constructor durante 20 años. Sí, o quedarse, por ejemplo, con... si se quedó con un local en la planta baja, que ese local no tenga expensas. ¿Pasa aquí también? Sí. Porque la semana pasada recibí una consulta de una colega que me decía, ¿qué hago con un conjunto de 250 casas donde la constructora se quedó con 52 casas y en el reglamento escribió que no paga expensas comunes? Le dije, no. ¿Y quién tiene que pagar todos los otros? Imagínate, 52 casas. Sí, la quinta parte del total. No puede ser, porque además en nuestra ley reza que, o sea, el reglamento no puede estar por encima de la ley. Y para eso hay una ley del consumidor. También. Sí, por eso son cosas que debemos... Hay que saberlas. Exactamente. Bueno, les agradezco que se hayan llegado hasta acá, que se hayan molestado. Espero poder en julio por favor ir por allá a visitarles, pero devolverles la visita. Y si no, mientras tanto estaremos en contacto a través de Lili, Don si no, a través
de la tecnología tenemos como para Total. poder intercambiar experiencias. Lo vamos Claro a que sí. invitar también a Sí. nuestros programas. ¿Cómo no? Con todo gusto. A través de la tecnología, don Sí, Alberto, sí. porque nos encanta tener experiencias. Ya sabemos, el eje temático es traspasando fronteras y vamos a empezar por acá. Tenemos, ¿cómo no? Con Muchas todo gusto, gracias Claro por que su sí. invitación. Muchas gracias, Y lo don que Alberto. necesiten. De verdad. Muchas gracias. Muchísimas Bueno, gracias y muy muchos éxitos en el programa. Sí, ya hace 4 años que está Oh, este programa. feliz, así que vengan 8, 10, acá lo 20. tenemos al operador, la cara de sufrido que tiene de tanto sostenernos. Vamos a una pausa. Bueno, aquí estamos nuevamente, continuamos con nuestro programa y lo tenemos en el otro lado de la línea al doctor Juan Manuel Luciani, que bueno, estuvo con las chicas que acaban de irse en Tucumán y además tuvo toda una experiencia en un congreso en Brasil. ¿Cómo te va, Juan Manuel? Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Muy bien, por suerte, recién llegadito a Tucumán con las chicas, como bien decís. Sí, ¿qué tal fue esa experiencia? Espectacular, la verdad que la gente de Tucumán nos recibió bárbaro, muy muy cálido, y el congreso que duró 2 días, la verdad que aprendimos bastante, así que muy enriquecedor, sobre todo teniendo en cuenta que es el primero, ¿no? Ajá, ¿toda gente de la zona noroeste, digamos, de la Argentina? Sí, había gente de Salta y de Jujuy también, y bueno, obviamente gente de Tucumán, las chicas de Colombia, yo de Porteñolandia, y bueno, nada, para haber sido un primer congreso, el lugar muy lindo, las exposiciones muy interesantes, y bueno, pero como primera experiencia fue muy satisfactoria para todos. Ah, qué bueno. Siempre es Sí, importante. Yo, vos mañana vas a estar acá en el Consejo Profesional. Yo estuve hoy a la mañana. Había ¿Cómo te fue? 170 personas, así que una sala casi llena. Así que esperan con expectativa la segunda jornada, muy interesante, con toda la temática habitual sobre propiedad horizontal, pero muy, muy interesante. Contame un poquito cómo fue tu experiencia de Brasil, que también estuviste hace unos días, ¿no es cierto? Bueno, en Brasil me invitaron también a disertar el viernes pasado, para eso me tuve que ir el miércoles, porque no había viaje directo a Navegantes, que es el aeropuerto de Camboriú. Me tuve que ir a Florianópolis, un Uber hasta Camboriú. Oh, Y ahí me enteré por qué lo hacían en Camboriú y no en otro. Yo siempre pensé que las ciudades más importantes de Brasil eran, bueno, claramente San Pablo y Río, ¿no? Río de Janeiro. sí, sí. Pero cuando llegué a Camboriú me di cuenta del por qué lo hacían en Camboriú y no en las otras ciudades. Claramente, bueno, ellos mismos lo llaman la Dubái brasilera. Es como una especie de Puerto Madero, pero sobre el Atlántico. Sí, el comentario que yo le escuché hace poquito al amigo Armando Pepe, que él estuvo allá invitado porque se fundó, y creo que si no mal me equivoco, la sede está en Camboriú, la Universidad Inmobiliaria en Brasil, que tiene creo que 250.000 profesionales, una cosa por el estilo, y lo llevaron a recorrer, primero que, por un lado, dice que la magnitud de los edificios es impresionante y que están construyendo el edificio más alto de América. Del mundo, o sea, en teoría va a ser más alto que el Burj Khalifa. Ah, miércoles. Sí, incluso es la misma desarrolladora que hizo el Burj Khalifa, Ajá. se va a llamar Senna, en memoria a Ayrton Senna, Ajá. y no sé si van a ser 154 pisos, una locura. Sí, sé que incluso había muchas inversiones, por lo que mencionaba Armando, él lo dijo acá mismo en esta mesa, que venían también de los países, de los Emiratos Árabes, de Dubái, de Bahrein, y que
la inteligencia estuvo del intendente de Camboriú, que se hizo amigo del gobernador o del rey de uno de los Emiratos, y entonces como vino lo trajeron acá en una casa espectacular, compró la casa, se enamoró de Brasil, y entonces toda la gente de allá ahora está haciendo una movida hacia Camboriú de una manera muy, muy impresionante, ¿no? Así que realmente eso está teniendo una repercusión muy grande. Y estaban hablando de ese edificio, y el costo por metro cuadrado de ese edificio, si mal no recuerdo, lo mencionaba Armando, es de, si no me equivoco, $12.000, una cosa por el estilo, un valor que supera por lejos, digamos, el de Nueva York, por plantearlo de alguna manera, ¿no? Así que... Y a mí ya $4.000 el metro cuadrado me parece un montón, así que 12.000 Sí, porque es un edificio hecho, como vos decís, como los principales del mundo que ellos tienen allá en los países árabes. Así que, bueno, ¿y cómo fue tu experiencia allá? Además, ¿cómo te manejaste con el idioma? ¿Cómo pudiste resolver el tema idiomático? Bien, la experiencia fue espectacular, en el sentido de que me desafió en todo momento, desde el momento de dejar las tareas diarias ordenadas, por lo cual me tuve que quedar fuera de horario, dejando todo ordenado para poder irme. Llegar allá en un país extranjero, otro idioma, si bien algo se entiende o algo podemos entender en una especie de portuñol, la realidad es que es otro idioma. Claro. Si hablan rápido no entendés nada. Nada. Entonces, bueno, con la antena ahí bien prendida, intentando entender conceptos, ideas, como cuando vas a otro país que no entendés. O sea, claro, porque no solamente hablaban rápido, sino que también hablaban técnico. Pero justamente vos fuiste por una cuestión de legislación comparada entre Argentina y Brasil. ¿Y sí, cómo te pudiste manejar con ese aspecto, digamos, del intercambio de expresiones, de ideas, ¿no? Sí, mira, cuando me tocó a mí se pusieron todos auriculares, con lo cual me metió más presión todavía, porque estaban todos... Mira, eran cerca de 1.400 colegas, 1.400 abogados. Abogados encima. Dos abogados mirando este argentino de qué me viene a hablar, ¿viste? A ver si tenía que dedicarme tiempo a escucharme o no, con lo cual la presión era alta. ¡Qué increíble! Un congreso más que interesante porque tenía 4 ejes bien definidos en 6 temas. El congreso, el título principal era Congreso Brasilero de la Construcción Civil, e incluía derecho inmobiliario, derecho condominial, derecho registral y notarial, y derecho a la urbanización y ambiental. La verdad que todos paneles interesantes. El problema es que eran en simultáneo, eran 4 paneles en simultáneo. No podías estar en todos lados. No, yo me dediqué solamente al condominial, que vendría a ser la especie de abogado de consorcios acá, pero me hubiese interesado también escuchar el de abogado de inmobiliario, ¿no? Del derecho inmobiliario. Como hubiese sido Abati o cualquiera de ellos, ¿no? Claro. Al nivel de, bueno, compra-venta, alquileres, problemas que tienen allá. Lo que es en cuanto al mío, si bien hablan también de prehorizontalidad, o sea, desde el momento que la constructora comienza el desarrollo, mediante mecanismos como el maestro del contrato de fideicomiso, como es el tema del boleto de compra-venta, la entrega, garantías, vicios de obra. También se trató más, una vez constituido el consorcio, ellos llaman condominio, las diferentes obligaciones, y tenían cuanto por lo menos interés en algunos institutos jurídicos nuestros que a ellos les resultan novedosos. ¿Por ejemplo? Sobre todo la última modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, del 2015, donde nosotros ya determinamos, y no dejamos lugar a duda alguna, de que el consorcio es una persona jurídica. Claro. Aún, si bien tienen jurisprudencia y doctrina, como tenemos nosotros antes, todavía no tiene una ley que determine que el condominio de ellos es persona jurídica con nombre, domicilio, patrimonio independiente a la de todos
los propietarios, ¿no? ¿Y cómo se entiende eso? O sea, explícamelo para un no abogado, ¿cómo sería? Ok, perfecto. La idea todavía está confusa de quién es la responsabilidad ante un daño por parte del consorcio con un espacio común, ¿entendés? Ajá. Hoy no hay duda de que en Argentina, de que el consorcio responde con su patrimonio, que es el patrimonio del consorcio. Del consorcio, es una Claro. persona indivisa, digamos. Claro, pero tiene un patrimonio puntual, principalmente las expensas, fondos de reserva, cuentas bancarias que se pueden embargar, Sí, sí. son independientes del patrimonio de cada propietario, por ejemplo. Claro, tal cual, Son tal cual. personas diferentes. Una cosa de persona jurídica consorcio, otra cosa la persona propietario, ya sea jurídica o humana. Y por el patrimonio diferente. y por esa característica también el consorcio contrata proveedores, contrata personal, contrata seguros, o sea, tiene capacidad de contratación de todo lo que está dentro de lo que la ley permite, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Bueno, y ese es uno de los temas. Y después dos temas más, como a modo principal, ¿no? Después podríamos charlar rato largo, pero bueno, para no hacerlo tan largo. Otro tema es la propuesta de decisión. La verdad les parece una novedad. La propuesta de decisión, ¿y eso qué aspecto tomaría para las asambleas, digamos? Claro, la propuesta de decisión es, antes de que exista, en el antiguo ordenamiento era, la asamblea se constituía, de acuerdo al quórum que dirigiese el reglamento, y en segunda convocatoria con los que estén presentes. Sí, Entonces, las decisiones se tomaban con los que estaban presentes, una mayoría. Si de 100, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda un poco más, si de 100 propietarios iban 3, esos tres resolvían. decían sí, claro, 2 decían que sí, 1 decía que no, la decisión de esos 2 era la decisión de la asamblea y era válido. Claro, Bueno, hoy en día no es así. Hoy en día el artículo 2060 dice que las decisiones de la asamblea se adoptan por mayoría absoluta, es decir, contada sobre el total de los propietarios, es decir, 51% respecto al total de los propietarios. salvo las No decisiones solamente- especiales que requiere otras mayorías, ¿no es cierto? Exactamente, salvo aquellas puntuales que requieren una mayoría más agravada, 2 Claro. tercios o unanimidad Claro. en su caso. Pero si no, las otras las generales son el 51% con el doble cómputo, o sea, una doble exigencia. Claro, El 51% se complete con el 51% respecto al porcentual y el 51% respecto a la cantidad. a la cantidad de unidades, tal cual. Se tienen que dar ambos. Si no se dan ambos, no es válida la decisión. Claro, Entonces, si hoy en día a la asamblea de 100 propietarios van como antiguamente los mismos 3 y 2 deciden una cosa, no alcanza para hacer una decisión de la asamblea. Con lo cual tienen que notificar a los ausentes, es decir, a los otros 97, correcto. de esa propuesta de decisión de esos 2. ¿Entendés? Sí, Estos 2 propusieron esto, tomar esta decisión. Se lo notifica a los ausentes, notificado de manera fehaciente a los 15 días. Si no dicen nada, o sea, pueden decir que sí o que no. Si no dicen nada, no es que no pasa nada. Ese voto, que sería un voto tácito porque no dijeron nada, claro. se le suma la mayoría de la decisión de una asamblea. Y ahí le da validez siempre y cuando dentro de los 30 días nadie impugne la asamblea. Exactamente, el plazo de los 30 días es de realizada, el plazo de los 15 días es de notificado, pero sí, exactamente. Ahora, ellos hoy en día continúan con nuestra forma antigua, que Ah. se toma la decisión con los presentes, con la mayoría de los presentes, no con una mayoría calificada, digamos. Claro. Y eso Y está... esto resuelve claro. Ellos además con la cantidad de edificios que están construyendo y teniendo el desarrollo que están impulsando de propiedad horizontal, esta solución debe resultarles interesante para poder avanzar, ¿no? Sí, totalmente. E incluso, a ver, si uno se mete en Google, yo que sé, puede ver rápidamente que la ciudad de San Pablo es la ciudad más importante en cuanto a densidad de Latinoamérica. Sí. Por lejos. Sí, claro. Y la ciudad de Buenos Aires tiene entre 3 y 6, depende si de día o de noche, etcétera, de habitantes. Solamente San Pablo, la ciudad de San Pablo nada más tiene 12 millones. Y lo que es el distrito de San Pablo tiene 22 millones. Es decir, la mitad de La mitad de toda la Argentina. Exacto.
Entonces, ellos tienen muchos problemas de convivencia. Claro. Que el derecho condominial, la gran base de los conflictos son convivenciales. Claro. Ruidos molestos, olores, problemas entre vecinos, alcohol, drogas, maltrato, Sí. de todo tipo. Bueno, y el tercer tema que más le resultaba interesante era cómo nosotros en el último código incluimos en un artículo la posibilidad de sancionar, hasta incluso con el desalojo, a todo aquel ocupante que no sea propietario si incumple el reglamento de copropiedad. Es decir, en aquel caso de que no sea propietario, si hay un inquilino, si hay una Sí, habitante, ocupante a cualquier, por cualquier motivo, sea inquilino, sea familiar o lo que fuera, que no es el propietario propiamente no dicho. sea propietario, porque ahí se encontraría en contraposición Con el derecho de propiedad, propiedad. lógicamente, claro. Claro. Que bueno, si no es el propietario, se lo puede incluso desalojar Ajá. ante la reiteración de incumplimiento. Claro. Cualquier tipo, ¿no? Eso se aplica más que nada en los conjuntos habitacionales, tengo entendido, ¿no? Todavía dentro de lo que en es la la parte- mayoría de los reglamentos no figura la aplicación de sanciones, digamos como multa y ese tipo de cosas. En los conjuntos habitacionales por lo general sí. Sí, a ver, esto está dentro del capítulo de propiedad horizontal, con lo cual es propiamente dicho propiedad horizontal, y la propiedad horizontal es un derecho real, con lo cual el derecho real... Puede ser cualquiera, puede ser un edificio, puede ser un conjunto. Sí, pero es de orden público, con lo cual no es necesario que tenga reglamento. Claro. El código mata reglamento, el ancho de Claro. espada mata el ancho de Sí. Entonces, al estar en el código, no importa lo que diga el reglamento. Claro. Si hay una persona que es incumplidor del reglamento y no es propietario, ante la reiteración e intimación, se lo puede llegar a pedir al juez de que en un juicio brevísimo, o sea, sumarísimo, Ajá. Sumarísimo. se lo desaloje. Ah, mirá vos, eso no lo tenía, digamos, presente como normativa. Acá hay casos así, pero son aislados. Claro. En cambio allá son reiterativos porque hay mucha gente uno arriba del otro, entonces son muchos los problemas que hay. Claro. La experiencia que vos le has dado sobre esta temática les debe haber aportado significativamente para el proyecto de las modificaciones legislativas y reglamentarias que ellos están buscando, ¿no? Sí, yo también aprendí un montón. Ellos también, obviamente, tienen un montón de cosas también a copiar por nosotros, sobre todo toda la parte que es de la constitución previa al consorcio como tal, todo lo que es los contratos de fideicomisos, cómo deben estar registrados, cómo hay garantías obligatorias. Ajá. Si el fideicomiso fracasa, se corre a la figura del fiduciario y los beneficiarios son quienes toman posesión del fideicomiso y llevan adelante la obra. O sea, se conforman los beneficiarios del fideicomiso, se conforman ellos como figura jurídica para asumir la terminación del complejo habitacional o del edificio. Claro, y bueno, tal como lo venía escuchando antes cuando estabas con las chicas, que mañana también mande vuelta al chairman del consejo. Sí. Que bueno, ahí sí son obligatorios los seguros y hay un registro un registro público donde uno puede consultar los antecedentes de ese desarrollador, digamos. Exacto. Claro, acá vos sabés que existe el seguro, pero nadie lo cumple. No, nadie lo cumple porque en realidad es una obligación por parte de la constructora, en este caso del fiduciario. Sí. El beneficiario, el consumidor, poco sabe de este seguro y muchas veces cuando lo pide le dicen, bueno, entonces te lo cobro. Claro, y es un seguro bastante caro y que pocas compañías realizan además, así que... Además, entonces como que falta todo un tema de cultura y también la realidad es que en Argentina hay una cultura y una política sobre todo a favor de las constructoras, con lo cual cuanto menos obligaciones le pongan las constructoras y más se promueva a cualquier costo, digamos, a costo de los consumidores, ¿no? Sí, todo tipo de desarrollo, bueno, la verdad es que le dan un montón de ventajas a las constructoras, desarrolladoras, que el consumidor obviamente queda vulnerable si el día de mañana esa constructora no cumple o... Y bueno, por eso justamente está costando tanto de que empiecen los proyectos de hipotecas divisibles.
Las hipotecas divisibles son un instrumento muy interesante, pero donde están muy encorsetadas en el cumplimiento de todas las normas, todas las empresas desarrolladoras, ¿no es cierto? Así que bueno. No está mal que hagan incentivos, pero digamos de otro tipo, ¿no? De otro, claro. Vulnerado Sí. justamente al consumidor. Este año me enteré de que, por ejemplo, antes había una obligación de que al momento de entregar la obra, aún siendo todavía no inscripto el reglamento, o sea, antes de que sea consorcio, una vez que entregaban la obra, debían tener habilitado el ascensor para que se pueda utilizar el ascensor. Este año salió una nueva normativa del gobierno de la ciudad donde no hace falta que esté habilitado el ascensor, es decir, una constructora puede entregar un edificio terminado que todavía no está inscripto, que todavía no está hecho las escrituras, sin habilitado el ascensor, pero sin embargo la gente usa el ascensor. Claro, pero si tenés un accidente ahí, la compañía de seguro no te cubre. Te la regalo. Obvio. ¿Entendés? Entonces, obvio. todo siempre beneficio a favor de la constructora, más todo una política de Estado, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires, de urbanizar a cualquier costo. Uh-huh. Y bueno, después también terminamos con cosas como la de Parque Patricios, que se edificó arriba de un río. Sí, y aparte habría que ver en qué condiciones se hicieron esas losas, ¿no? Ni hablar. Totalmente, pero aparte cuando yo escuchaba a un ingeniero que decía, mira, esa era la estación de la quema, con lo cual claro, la tierra esa estaba arruinada. Además pasa un río por abajo, con lo cual construir ahí ya era sabido de que esto iba a ocurrir. Sí, tal cual. Eso estaba rellenado con basura, era toda la parte de atrás de la cancha de Huracán. Hicieron la estación de ferrocarril porque los rieles no tienen problema porque iban apoyados, pero aparte del problema de la consistencia del suelo, también para mí debe haber problemas de constructivos aparte que realmente cálculos mal hechos o no considerados. Bueno, Juan Manuel, Alberto, te agradezco muchísimo tu compañía, te agradezco que nos hayas contado toda esta experiencia. Mañana seguramente nos estaremos viendo acá en el Consejo Profesional y bueno, en cualquier momento volvemos a tratar estos temas que cada día van generando nuevas situaciones y que nos permiten ampliar nuestros conocimientos profesionales, tanto en los aspectos inmobiliarios como propiedad horizontal, que son tan importantes, ¿no es cierto? Porque estamos jugando con las propiedades de las personas, ¿no? Es así. Totalmente, Alberto, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por tu programa. La verdad que cuarta temporada es todo un desafío y bueno, te quería felicitar también. Bueno, te agradezco mucho, que estés muy bien, muchas gracias y estimados amigos, buenas tardes. Otro jueves más con un intercambio inmobiliario federal diferente, de otras características, con otra temática, pero una temática que está dentro de lo que es nuestra actividad de los profesionales inmobiliarios, muchos de los cuales obviamente administran consorcios. Hasta luego. Chao. El mundo inmobiliario necesitaba un espacio donde capacitar profesionalmente a todas las personas que lo integran. Así nació CAPI, Capacitación Profesional Inmobiliaria. Cursos dictados por referentes y profesionales del sector. Capacitarte hoy es adaptarte. Contactanos 3512-194754. Búscanos en redes como CAPI Argentina. MQR, más que una radio.
Desde el amanecer hasta el anochecer, cada programa que suena en el aire está hecho con mucho amor. MQFM